el Quijote a sacarle los refranes que ya le sacó otro. Ah, Entonces no tiene sentido. vos te imaginas, güey, me pasó a mí, hermano. Qué vergüenza. Hola, hola, volvimos. Bienvenidos a Venga Hablemos. Venga Hablemos. Muchas gracias a todos por estar acá. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Honduras, México, Argentina, Perú, Ecuador. También nos ven desde Venezuela y a la gente de toda Colombia. Hoy estamos, como les decía ahorita, con Le Luthier. Le Luthier, que es un grupo argentino y es también uno de los grupos preferidos del invitado de esta jornada de Venga Hablemos de los libros de la vida. Desde Costa Rica, desde Edimburgo también nos siguen. Gracias. Este es un espacio para hablar de literatura sin pretensiones, de literatura, de libros, de historias, de imaginario, para que conversemos tranquilamente, sin esas poses intelectuales que a veces son tan fastidiosas y que también nos alejan de los libros. No tenemos que identificar aquí cuáles son los personajes principales, secundarios, sino hablar tranquilamente lo que nos dicen los libros, que es darle una caricia al alma. Así que vamos con el invitado de hoy. El invitado de hoy es un gran amigo mío, un creativo impresionante, trovador de Marinilla, Antioquia. No tiene negocios, muy malo para los negocios, muy raro que sea Marinilla y no sea bueno para los negocios. Es un hombre por el cual yo estuve en televisión, porque él fue el primero que me recomendó. Él y Mónica Londoño me recomendaron para un programa que se llama Bueno es Mejor, en Telemedellín. Ahí empecé, fue mi primer programa donde yo estuve en mi carrera artística, el primer programa donde estuve pues laborando, que ya había estado en otros como invitado. Así que a él le debo, lo veía primero con admiración. Ahora lo veo con admiración y mucho más amor porque ahora es mi amigo, el gran Germán Carvajal, humorista y creativo. Bueno, les cuento, estoy leyéndome un libro mientras Germán se conecta que se llama La mano de Fátima. Y es una cosa, pues son 1000 páginas. Voy en la 500, la voy a poner en la 500, 520, no sé. Ha pasado de todo, o sea, guerras, este man le fue mal, le fue bien. El protagonista, que se llama Hernando, es un joven que está, les pongo en contexto de la obra, esto es 1550, el príncipe Felipe, después de Carlos V o Carlos I, como lo quieran llamar, dependiendo del reinado. Entonces, es la situación de los moros en España y cómo están viviendo su vida tratando de subsistir. Este muchacho es moro, entonces le toca decir que es cristiano y en fin, tiene todo su asunto, está enamorado de Fátima, hasta donde voy, no sé qué más va a pasar, porque faltan 500 páginas y ahí deben pasar muchas cosas. ¿Qué más pasará? No sé. ¿Cuántas horas lees al día? No, yo leo 1 hora, pues 1 hora, a veces no leo, a veces leo media hora, pues no, es como que yo quisiera leer más, pero no es que uno tenga que vivir pues todo el día pegado. Yo leo a veces 1 hora, a veces media hora, a veces 10 minutos, no hay tiempo, a veces quiero leer antes de acostarme pero tengo sueño y me duermo. ¿Qué libro de salsa recomiendo? El libro de la salsa y uno que me leí hace poquito que se llama Retratos de Padura. Padura, pues el escritor. Retratos de la salsa de Padura. Germán está en vivo en la cuenta de no, esto sí nunca me había pasado. Para la gente que no está, como esto es una señal de Instagram, estoy con Germán Carvajal, le dije que se conectara. Nos conectamos una vez, nos desconectamos y él se metió en la cuenta. Entonces nos vamos a gozar a Germán. Yo estaba hablando solo hace un rato por otro lado, hombre. Miren lo que pasa cuando uno no ha leído el manual de Instagram. Pero usted, ¿qué hacía en el Instagram suyo? ¿Qué hacía ya mandándote invitaciones? No, pero ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Entonces te quedaste allá y hablabas y hablabas y hablabas y la gente te seguía y vos decías... No. Yo estaba hablando, pero además te estaba buscando y yo, pero busquen, claro, por supuesto. ¿Qué será? Venga, hablemos. Y yo, pero ¿qué pasa aquí? No me entraba. Afortunadamente, Marta vino con un cartelito de puro teleprompter casero. Dani te está Dani te está esperando en la cuenta de él. ¿Dónde? Montañero. No, pero ¿cómo le parece que hasta me tocó cantar el parche del cucarrón en el otro lado, mejor? ¿Qué hago yo cantando el parche del cucarrón?
No, qué maravilla. Venga, venga, hablemos, hermano, venga, hablemos aquí. Venga, hablemos Hágale, aquí. hágale. Venga, hablemos. Entonces, bueno, bienvenido Germán Carvajal. Pongo en contexto a la gente. Germán Carvajal hace 2 segundos, hace 2 minutos estaba en la entrevista acá, la entrevista se cayó. Volvimos, pero él siguió en la cuenta de él. Él siguió en la cuenta de él y esto ha sido lo más maravilloso y gracioso que yo he tenido en Venga, hablemos. Ay, no. Sí, cita la Y hueva. vamos a hablar de libros. Hermano, estábamos hablando del primer libro. ¿Cuál fue el primer libro que llegó a tus manos que estabas en esa reflexión? Bueno, y entonces te estaba contando que lo primero que yo leí en la vida no fue formalmente un libro. Obviamente las primeras cartillas con las fábulas de Esopo, de Rafael Pombo, que me parecía una cosa maravillosa. Y lo primero que yo leí fueron revistas. O sea, a mí la lectura me entró por las revistas y eran revistas de todo tipo. En esa época en los pueblos alquilaban revistas, que me pareció un oficio maravilloso. No sé a cómo, a 5 pesos, no sé cómo me tocaría a mí, pero alquilaban las revistas Arandú, Calimán, Condorito, el libro de oro de Condorito, que hágame el favor. Esas fueron las primeras lecturas. Luego descubrí con mucha emoción la biblioteca. A mí me parecía cuando yo estaba niño que la biblioteca era un sitio demasiado frío, demasiado distante. La elegancia de las bibliotecas, uno a pie limpio y a pantalón cortico en un pueblo, pues hágame el favor. Y alguna vez entré a la biblioteca así como por fuerita y yo veía que la gente entraba normalmente y yo, vamos, entremos a ver qué hay para ver. Y en la biblioteca, y entre otras cosas había unos libros pues maravillosos, libros de cuentos, libros de muñequitos, que a mí me encantaban muchísimo los muñequitos. En esa época yo me acuerdo que me encarreté mucho con Mafalda, que era una cosa maravillosa, pues yo no para estar tan chiquito y leyendo Mafalda, pues Quino y todos sus dibujos y toda su crítica social. Sí, claro, y Inodoro Pereira, que además eran revistas no muy normales porque pues en esa época no se vendía mucho ese material aquí. Entonces se encontraba en la biblioteca. Pero entonces formalmente un libro, que ya me leí una novela, el primero, y lo recuerdo con mucho cariño, fue La María, que se lo hacían leer a uno en el colegio. ¿Y te gustó? Dos preguntas. Una, ahí fue donde también, porque vos dibujás, pintás, o sea, sos bueno pintando. Sí. Que entonces los muñequitos por eso. Exacto, los cómics. Y lo otro es, ¿te gustó La María? ¿Te pareció entretenida? No, La María, la primera vez que uno la lee es pesada, ¿no? Porque tiene un lenguaje pues, digamos, pesa. clásico. Es pesado. La leí después y me gustó mucho más, pero digamos que me introdujo al mundo de las historias. Era pesado, pero me introdujo al mundo de las historias y además en esa época lo ponían a leer a uno cosas pesadas. Yo me leí Chambacú, Corral de Negros, pues hágame el favor, de Manuel Zapata Olivella. Me leí... Sí, claro. Lo ponían a uno, además en los pueblos llegaba, era lo súper tradicional. Sí. Entonces, bueno, digamos que esa literatura la recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque pues ahí como fue la iniciación, por ahí entramos. Y después llegó una parte de la vida muy rara, que fue cuando yo empecé a trovar, pero en el mundo de las trovas, y empecé a leer literatura que tenía que ver con versos. En primer lugar me leí, por ejemplo, uno de los libros de tradición y de versos que está en toda biblioteca paisa es Hildebrando, por supuesto, y además de Hildebrando está el Testamento del Paisa, y todos esos libros... El Testamento del Paisa. Claro, con los cuentos de Tío Conejo, con esos cuentos que entre otras cosas eran los que mi mamá me contaba cuando yo estaba niño. Y después de eso, bueno, de Todo el Maíz, de esos Benigno Antonio. Ese no lo tengo en lista. ¿De Todo el Maíz es de quién? Ve, aquí incluso tengo, pero es que tengo un poemario de ese libro, que es un extracto. Gregorio Gutiérrez González. Benigno sacó otro libro que tiene que ver con de Antioquia. Este es de Gregorio Gutiérrez. También el libro de Antonio José Restrepo, Ñito Restrepo. Es decir, cosas que tenían que ver con la poesía paisa, con la rima antioqueña, entre otras cosas. Ahí conocí a
Porfirio Bajacón, los poemas de Porfirio, los recité, yo creo que fue de las primeras cosas que me aprendí, aunque Porfirio pues no era tan de la tierra, no era tan vernáculo, era ya otra cosa mucho más universal. Y bueno, eso, me conectó mucho con la literatura rimada. Eso es muy importante para que vamos viendo, pues porque Germán es un trovador y un improvisador impresionante, para mí de los mejores improvisadores que yo he visto en temas de trova, una picardía, pero para que vean que es que eso no sale por un tipo que para a decir cosas, o sea, tuvo que haber leído cosas, tuvo que haber estudiado, eso más o menos, ¿cuánta edad tenía cuando leías a estos autores? Pues yo tenía unos 12, 13 años cuando empecé a leer a estos autores distintos, es decir, de alguna manera eran viejos para la generación que era la misma generación en ese tiempo que yo tenía. Esos pelados estaban leyendo otra cosa y yo estaba leyendo sobre tradición antioqueña, sobre coplas, libros que se habían escrito en el siglo pasado, pero cosas maravillosas. Ahí descubría, por ejemplo, esto de Gregorio Gutiérrez de Todo el Maíz es una cosa maravillosa, o poetas como Tartarín Moreira de Río Negro, que escribió unas cosas. Tartarín Moreira escribía unos poemas y escribía unos sonetos que eran muy raros para la época, entre otras cosas porque el lenguaje era muy clásico, era un lenguaje muy serio. En esa época casi que te excomulgaban por decir una vulgaridad. Y este man salía con unos poemas, le escribió al ladrón de mi maleta, es que el ladrón que se alzó con mi maleta, sujeto hijo de hasta el cogote, que no sé, que te estrelle un camión y tus pelotas bote, no, una cosa. Hombre, la gente ve eso muy normal hoy porque hoy la gente está mucho más abierta, pero devolvámonos al contexto de Germán, o sea, el siglo pasado, 1930, toda esa vida que le tocó a Germán. Para el cargador, ya lo puse. Y entonces, sí, bueno. Mira, ¿estos qué? No, hombre, te estoy mamando gallo. Una pregunta, entonces vamos con los libros. No tienen que ser el orden cronológico, o sea, no tiene que ser este lo leí primero, este lo leí después, nada. Sí. Es como los quieras presentar. ¿Cuál es tu primer libro de la vida? Primer libro de la vida, pues yo diría que La María por lo que significó para definir mi gusto por la lectura, no por ese tipo de lectura, pero sí mi gusto por la lectura, aunque es un libro muy pesado y más para un pelado. Ese libro, digamos, me enseñó que en los libros había historias que a uno le podían interesar. Ese libro. Bueno, La María, sí. La María es un libro de Jorge Isaacs. De hecho, hay una casa en el Valle. Es un libro de descripciones de paisajes, ¿cierto? Que tiene enorme fuerza en la descripción de los paisajes. Es un romanticismo, lo llaman es como el top del romanticismo colombiano, y es la historia de un tipo que se llama Efraín, que se escribe con María y él le manda cartas, ¿cierto? En todo este asunto también hay esclavos, ahí te ve un poco de esa vida de los esclavos y la vida colombiana en el siglo de 1800 o algo así. Entonces, a mí particularmente me parece un libro aburridorcísimo. Pero es pesado, es difícil. Sí. Hay gente que le gusta el romance y ese asunto de que describan tanto y que las hojas se caen, porque todo tiene la descripción va acorde con lo que va sintiendo el tipo o lo que va sintiendo ella, ¿cierto? Así es. Entonces esas relaciones son muy bonitas. Pero además es la aristocracia colombiana, en este caso en el Valle, que es las grandes haciendas con los grandes cultivos, con los hijos que tienen la posibilidad de ir al exterior, de estudiar, con la actividad comercial que se desarrolla en el puerto en esa época, en el puerto de Buenaventura. En fin, es esa historia como de la alta sociedad colombiana del siglo pasado, del siglo antepasado. Exactamente, como estamos de viejos, Germán. Venga, y el 2, entonces ya ese fue el primero, ya hablamos de toda tu etapa acerca
de las rimas, de todos los que te influenciaron, toda la parte de los cómics. Y llegamos al 2. Yo aquí los voy anotando porque yo después le cuento a la gente al final un resumen de cuáles son los libros de tu vida, ¿cierto? Ya llevamos el primero. Y el segundo, ¿cuál escogiste? Porque yo sé que es una tarea dura. Sí, me puse a pensar en el segundo libro y definitivamente El Quijote de la Mancha, hombre. A mí El Sí, Quijote me marcó mucho, sí, y casi que me puso un año a hablar como hablaba el Quijote y Sancho Panza, pues como con esas frases con terminaciones en eis, ais, me puso a hablar ¿con terminaciones en en español qué? antiguo, con terminaciones en ais, eis, con Ah, sí, sí, sí. ese español anticuado que hablaban ellos, pero además con refranes. Hice una marinillada, pues que la voy a reconocer aquí. Hice una marinillada tremenda y es que empecé a escribir los refranes que había en el Quijote de la Mancha. O sea, pero estoy hablando además de una época donde no había información en Internet. Empecé a escribir los refranes que había en el Quijote. O sea, lo terminé de leer y volví ¿Qué? al principio a empezar a escribir los refranes. Y resulta que cuando iba más o menos por la mitad, la mamá de un amigo me dijo, no, venga, es que hay un libro de los refranes que hay en el Quijote de la Mancha. Y me prestó, Ya lo hay. Y se dijo, bueno, pero déjeme terminarlo. Déjeme terminarlo que por lo menos yo puedo tener uno que no esté ahí. ¿Cómo te parece? Y me marcó tanto el libro del Quijote, que tengo además varias versiones aquí del Quijote y cada vez que veo una versión que me enamoro, incluso me tumbaron con una versión que me dijeron que era un incunable y después un amigo que tenemos común que es Juan Incapié. Ah, Juan es, eso te iba a decir, Juan tiene la versión más vieja que yo haya visto. Sí. Y que entonces yo le mostré, le dije, Juan, ve, compré este incunable que no, eso no es ningún incunable. Te tumbaron. Ah, bueno, me tumbaron. Pero sí. Van dos. Entonces el Quijote maravilloso, pues por la historia. O sea, yo creo que el Quijote es la cumbre de la tragedia humana, pero además de la comedia humana. Es una cosa impresionante el Quijote. ¿Y te leíste las dos partes o solo una? No, me leí las dos partes y bueno, iba a contar que en este momento el proyecto, digamos, más complejo, pero más encarretador que tengo, tiene que ver con el Quijote. Y es que vos te acordás que en el teatrico hacíamos literatura trovada, que era coger cuentos Sí, de eso la iba a decir. literatura universal y convertirlos digamos, en una historia versificada y actualizada. El reto que Leo y yo siempre quisimos hacer era hacer el Quijote de la Mancha en verso, improvisado. En verso. Y eso lo vamos a hacer ahora de la mano de algunas empresas que nos van a apoyar. Son 19 sesiones, cada una con 4 capítulos, 70 invitados de todo el mundo, hispanoamericanos, a hacer el Quijote improvisado. Es la primera vez que cuento esta historia, la cuento aquí. Pero estamos ya a punto de elegir la fecha para empezar. Desde el primer capítulo vamos a tener improvisadores, porque son improvisadores de Hispanoamérica, de Cuba, de España, de México, de Islas Canarias, de Argentina, Uruguay, Chile, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica. O sea, improvisadores de todo el mundo en todos los ritmos posibles, haciendo rap incluso, haciendo hip hop, haciendo modalidades de payada, de Entonces, cada uno le toca un capítulo y tiene que narrar ese capítulo en verso. Oiga, eso es muy berraco, pues le digo, porque hay capítulos muy complejos, hay capítulos, por ejemplo, el de los libros, la quema de libros, pues la gente, a ver, de pronto no ha de faltar, y eso también está bien, ¿de qué se trata el Quijote? Es un señor que leía muchos libros de caballería y se enloqueció leyendo esos libros de caballería. Entonces un día dice que él es un caballero y sale a liberar a los oprimidos y ayudar a los desfavorecidos y consigue pues hay toda una historia y lo cascan en todas partes, le pegan y tiene un ayudante que se llama Sancho, que es una maravilla de personaje, que Sancho siempre le dice... Eso es un buen capítulo, eso es un capítulo buenísimo. Que le da una isla, que le da... Hágale y él se cansa.
No, no, eso es una maravilla. O sea, el Quijote da para todo, es una cosa increíble. Entonces, la mecánica es que Leo y yo les enviamos a cada improvisador el capítulo y ese improvisador debe hacer ese capítulo en 15 minutos a su libre albedrío. Es decir, con el argumento que tiene el capítulo, pero pues a su libre albedrío. Va a hacer una versión particular, personalizada de ese capítulo. Entonces son 74. No, pero eso está bacanísimo. Cuando lo tengan, nos dicen y lo vemos y aquí lo compartimos y lo contamos a todo el mundo porque eso me parece genial. Además que tener... Entonces ya saben, eso es un proyecto muy bonito, el Quijote, ve. No lo tenía, no pensé... Improvisado se va a llamar, esa es la marca. El Quijote improvisado. Me encanta, lo tendremos aquí, además porque hacer historia con rima es muy difícil, eso es muy berraco. Sí. Yo he tratado y bueno, ustedes que son maestros en eso, toda esa gente que va a estar ahí son muy duchos en el tema. Pero hermano, al que no le gusta la literatura clásica, le tengo que decir que es que el Quijote va a ser además una versión actualizada. Es como fuera si ese Quijote fuera hoy. Es decir, hoy. Exactamente. Van a encontrar cosas muy contemporáneas ahí en ese Quijote. Bueno, entonces ya tenemos la María, el Quijote, y vamos por el tercero. Uy, hermano. Yo he estado dándole vueltas. A todo este tema. Pero, hombre, el tercero yo lo pongo, digamos, cronológicamente en mi vida, porque ese libro tuvo una influencia muy importante. Primero, no es un libro que tiene que ver con historias, es un libro, historias novelescas. De ficción, lo que llamamos de ficción. No es ficción, sino literatura social, llamo yo. Y es un libro de un amigo nuestro, además, y es No nacimos pa' semilla. No nacimos pa' semilla, ese libro me marcó, fue impresionante porque además... De Donald. Sí, de don Alonso Salazar. Ese libro me marcó por una razón, Dani, y es que yo llegaba recién de Marinilla. Imagínese usted, ponga pues este cuadro en la cabeza. Un tipo que viene de Marinilla, que pierde un año en Marinilla, un año de colegio, y entonces lo reciben en el Colegio de los Trovadores en Aranjuez, donde el papá de Pucheros, mi gran amigo y rival de muchos años del Festival de Trova, el papá de Pucheros organizaba un festival intercolegiado. Yo ya había venido ahí, dije, voy para un colegio de trovadores, llego ahí. En las clases me tocaba, pues obviamente todos mis compañeros eran vecinos de Aranjuez, Campo Valdés, Manrique, en fin, la nororiental en general, Santa Cruz. Sí. Y en los descansos, vos lo que te encontrabas era con la banda de la Arboleda, los Prisco, toda esta gente. A mí me sacaban a la cancha, de abajo del Liceo Gilberto Alzate de Andaño a trovar, unas veces con Fosforito, otras veces con otro trovador que le decían Gallo Pelado, en fin, con varios compañeros del liceo. Y sale el libro de No nacimos pa' semilla a narrar todas esas historias que se vivían en la nororiental y que uno tenía ahí cerquita. Todo el lenguaje, todas las historias que... relata Alonso en ese libro, fueron parte de mi cotidianidad en esa época. Yo llego ahí al colegio en el 86. Bueno, al colegio llegué por primera vez en el 84, pero a estudiar en el 86 y estoy hasta el 90. Todas esas historias y la mayoría de personajes que van al colegio están como para ser personajes de ese libro. Pero no solamente eso. Ese libro me cuestiona mucho interiormente, artísticamente, y es ahí, después de la lectura de ese libro, donde nacen dos personajes que hicieron parte de nuestra vida, Campo Elías y el Puntudo de los Parceros. Ok. Además de ese libro, lo importante que es para conocer la vida urbana de Medellín, y no solo de Medellín, sino de Colombia, en cómo se formaron muchas ciudades. Arranca narrando cómo se formó la comuna nororiental de Medellín, cómo viene la gente del campo, cómo venían y cómo empezaron a hacer sus asentamientos. Y es una búsqueda, porque Alonso es un periodista muy riguroso en ese sentido, y las narraciones que hay ahí son reales, es decir, son personajes que él entrevistó, que puso en el libro, pues claro, los organizó para que fuera un libro aceptable, es cierto, pero son personajes reales.
Y eso es una Medellín que todavía vive y eso hace parte de nosotros. Así mucha gente la quiera negar, así mucha gente quiera negar lo que somos en Medellín. Somos eso y somos otras cosas, somos muchas cosas. Ese libro es muy clave, a mí también me gustó mucho, además pues que también es de un buen amigo de nosotros, a quien le mandamos un saludo. Y ese libro te sacó a vos, Campo Elías y El Punto fueron dos de los personajes que yo te voy a contar esto, pues, toda la gente va a decir que vos estás muy viejo y yo estoy muy joven, pero no. Los dos estamos ya muy entrados en años. Yo veía a Campo Elías El Punto en un programa que llamaba Recorcho Licentel de Antioquia. Sí, así es. Y yo decía, algún día yo voy a tener un programa que la gente se siente a ver así como este man, porque la gente corría a las 8:30 de la noche a ver ese programa, porque hacía reír a todo Medellín y todo Antioquia que tenía que ver con Recórcholes. Y ahí estaban ustedes con esos personajes, Campo Elías y El Puntudo, que eran buenísimos, que tú eres Campo Elías y Saulo, el Puntudo, Saulo García, comediante que vive, para la gente que nos está viendo, vive en Miami. Entonces, para poner como en contexto todo esto, que todo eso tiene una significancia, hermano. Entonces, muy bacana la historia, porque yo también los veía a ustedes y yo decía, qué bacano eso, qué bueno, algún día estaré por ahí. Vean, la vida nos dio, como decía yo al principio, primero te veía y te admiraba desde la distancia, ahora te admiro como amigo. Hermano, ese es el tercero, nos quedan 2 de toda la selección que hiciste. Ve, hay un libro muy raro, pero que también es que los libros, digamos, han tenido que ver con la parte de la vida que yo he ido caminando artísticamente. Tiene mucho que ver en el tema, paralelamente tiene que ver los libros. Y hay un libro que me regaló un amigo que es también amigo tuyo y mío, que es Sergio Valencia. Sergio Valencia Pereque me regaló un libro hace muchos años en un cumpleaños que se llama, es un libro rarísimo, pues no es de conseguir en cualquier lado. Se llama La historia de la estupidez humana. Lo tengo aquí. ¿La historia de qué? De la historia de la estupidez humana. La historia de la estupidez humana. Está muy bueno el título. Y es un libro de un español que se llama Pedro Voltes. Este libro narra las pifias, las ridiculeces, la estupidez humana. El título es perfecto. Y entonces narra cómo la humanidad, las pifias de la humanidad en toda la historia hasta llegar a lo que somos hoy día. Las ridiculeces son de un tamaño mayúsculo. Y este libro empezó a generarme a mí una inquietud tremenda por esa literatura que tiene que ver con lo sociológico y también un poco con la historia de los inicios de la humanidad. Esto tiene que ver con eso, la sociología, pero también la filosofía. Es una combinación muy rara de dónde viene el hombre y cómo ha venido el hombre. Y eso me ligó también con mucha otra literatura, mucha literatura que incluso hasta ahora se ha venido a concretar con libros como de Animales a Dioses, de Harari, que tienen que ver con eso, con el origen del hombre. Y eso hizo parte de una obra que yo hice hace un tiempo que se llama La Edad de Huevo. Y eso, digamos que este libro me dio a mí una biblioteca entera. Tengo más de 20 libros hablando sobre que incluso aquí hay otro. Se llama La historia natural de los ricos. La historia natural de los ricos. Ese es un año. ¿Y ese es de quién? Divertidísima. Este es de Richard Conniff, que es además un periodista del New York Times, de National Geographic. Es un tipo que, por su tema de periodismo ambiental y toda esa cosa, empezó a trabajar con los animales, y alguna vez estando en Mónaco, conoció a Mónaco y vio esa ciudad tan estilizada, y fue a algún bar y alguien le mencionó: yo estoy aquí en este bar porque quiero empezar a mirar monos de trasero rojo. ¿Cómo que monos de trasero? Sí, es que aquí el poder está como en las estructuras de los primates, y es que todos vienen a exhibir su rabo rojo
pues su poder y su dinero y no sé qué. Y entonces a partir de ahí el man dice, no, venga, yo voy a hacer un libro donde exactamente voy a mirar cómo es la estructura de la vida de los archimillonarios del mundo. Y los compara mucho con animales. Esta es una cosa fabulosa. Para mí es un zoológico de los ricos, ¿no? La historia natural de los ricos, vea, vamos a ver. Vea, por ejemplo, ilustra con unas fotos así, por Que, ejemplo. que ahí no aparecemos nosotros. ¡Qué maravilla! Este es un libro maravilloso. Y ese es una ñapa, ¿ese es de quién? Ese es una ñapa. Este es de Richard Conniff. El anterior le dije era Pedro Volpes. Sí, y Pedro. Bueno. Volpes. Ahí, yo que te he conocido, pues, y somos amigos, los libros funcionan como detonante. Mire que Germán, pues, tuvo un detonante que era nos está contando el detonante, tuvo un detonante que era la María para iniciar en todos los libros. Tuvo otro libro que era detonante, que fue detonante para empezar con todo el asunto de las rimas, los versos, la poesía, que le sirvió tanto en la trova. No nacimos pa' semilla, Quijote. O sea, prácticamente vos con los libros los libros han sido esos que estás contando, van generando unas conductas en tu vida que te llevan a otras cosas. Por ejemplo, el Quijote te va a llevar a un proyecto y No nacimos para semilla te alejó de un contexto difícil mentalmente, Sí. no físicamente porque seguiste ahí, ¿cierto? Seguimos en Medellín, pero nos alejamos de ese contexto mentalmente. Y la historia de la estupidez humana que te llevó para hacer una obra y que hemos hablado tanto del asunto antropológico, sociológico del ser humano, con los Harari que hablamos de esto. Entonces, todos esos libros te han llevado así, siempre has leído así, o sea, siempre te vas como, tienes un momento de que voy a leer solo de esto y te vas como por esos estilos. No. Sí son detonantes, por supuesto, esos libros que te he mencionado, pero no necesariamente me llevan a una lectura monotemática. Paralelamente, yo normalmente no leo un libro, normalmente estoy leyendo 4 o 5 libros distintos, algunos de acuerdo... Uy, yo no soy capaz. Yo soy así. Como una serie, como ver series, veo este y veo este y veo este. Sí. Por supuesto, No, mucha gente así, Mónica Jaramillo también hace así, yo no soy capaz. Por supuesto, hay puntos en que los libros ya no me dejan soltarlos. Hay libros en que dicen, bueno, ya a partir de aquí es este libro solo, porque pues ya va un desenlace, digamos, estoy en el nudo, ya buscando el desenlace de una historia y no lo suelto. Pero normalmente leo varios. Cuando me estabas hablando ahora de detonantes, me acordé de este libro. Bueno, ese es la historia de la fealdad. De Humberto Eco. Humberto Eco, y ahí también hubo una obra que es La Comedia de los Feos, que es la obra más reciente que hice. Y también leí otro libro que tiene que ver, dalo aquí, con Mario Mendoza, es la Melancolía de los Feos. Ese no lo conozco. ¿Cómo es otra vez? Bueno, Mario Mendoza, La Melancolía de los Feos. Vale, era La Melancolía de los Feos. ¿No? Sí. Muy bueno, yo me leí este año, lo empecé. Melancolía. No, pues es que a mí me faltan muchos libros, hombre, pues es que escoger 5 es muy bravo, pero voy a escoger el quinto, a mí me falta el quinto, ¿no? Qué pesar dejar tantos por fuera, ¿no? Vea, mientras usted piensa en el quinto, yo le cuento a la gente que además de Historia de la Fealdad de Humberto Eco, hay Historia de la Belleza. De la Belleza. O sea, ahí están los dos, Historia de la Fealdad, Historia de la Belleza. Y es un compendio del concepto de belleza y el concepto de fealdad a lo largo del arte y la historia de Occidente, por decirlo de alguna manera. Él era un investigador de ese tema, de semiótica y semiología. Era un grande Humberto Eco con su grupo de investigación italiano. Y la melancolía de los feos, ahí lo voy reseñando porque hay gente que está preguntando cuál es. Melancolía de los feos. Es que la melancolía de los feos para Suso, dice una muchacha. Ese es Mario Mendoza. El que estuvo bonito. Bueno, y vamos al quinto, hermano. Es que hay tantos, pero hay un libro que tengo en el corazón y que seguramente está en el corazón de mucha gente. Es una cosita así chiquitica y es El Principito. El Principito por lo que significa para mí interiormente. El Principito me parece una cosa maravillosa.
Si alguien me pregunta a usted qué libro hubiera querido escribir, incluso más que el Quijote, yo hubiera querido escribir el Principito. Ah, eso es una belleza, hermano. El Principito. Además, porque es con poquito se dice mucho. Eso me parece No, una brillantez del autor, porque los capítulos son muy corticos y de una trascendentalidad, o sea, pues que menos es es el más. Ese sí comportamiento que humano. demuestra que menos es más. Sabe definir digamos, condensar, como vos decís, en muy poquitas hojas todo el comportamiento humano, todo lo que es el humano por fuera y por dentro. Y eso me parece una genialidad como escritura, pero además me parece una genialidad como compañía de vida ese libro. Me parece una cosa impresionante. Sí, Entonces, sí, como digamos, no manual. siendo, sí, exactamente, no siendo digamos, la superhistoria, es para mí uno de los mejores libros de la vida, de la vida. Y no podría dejarlo por fuera de esa lista. No, y además, hermano, que empieza con un asunto del imaginario, que aquí lo destaco yo tanto y con todo el mundo que hablo del despertar el imaginario. El man en el primer capítulo está hablando de la famosa boa Ah, claro, que está con el elefante, sombrero. ¿sí? Que vos El tenés tu sombrero. biblioteca, sí. Exactamente, mi biblioteca está así como ese sombrero, por eso nos gusta el Principito, y en el centro está el Principito. Ahí empieza el tipo diciendo, es que hermano, lo importante es la imaginación, lo importante es lo que está acá, Claro. con tan poquitas palabras, no necesita decir muchas cosas. Además es un niño que nosotros los adultos creemos que lo sabemos todo, es un niño que sabe más, el asunto de volar, a mí me encanta el cómo pone los personajes en cada capítulo, que cada capítulo usted lo podría coger como manual, eso que decías vos Ah, ahorita, como manual. impresionante. Usted puede Sí, coger el sí. libro y decir, venga, esto qué nos enseña en cada capítulo. Por eso yo creo que a nosotros, y a vos también te la hicieron en el colegio, nos dañaban los libros porque en vez de coger el Principito, para disfrutar el Principito, para hablar de la imaginación del Imagínate. Principito, cogían el Principito y le decían a uno, léase eso, dígame los personajes y de qué habla y cuál es el capítulo cuarto. Yo pues no me acuerdo cuál es el capítulo cuarto, yo no sé. Yo sé que hay varios capítulos y hay capítulo del volador, del borracho, Del rey. del, exacto, pero nos matan ese asunto de la imaginación. Yo insisto mucho en eso acá, hermano, porque eso está ahí, muy bonito eso, y la gente lo está diciendo ahí en los comentarios. Si hubiera querido escribir un libro, si hubiera querido escribir El Principito, eso es verdad. Además también sirve para esa pregunta que le hacen a uno a veces, si te vas para una isla desierta, ¿qué libro te llevarías? El Principito sirve porque es chiquitico, que es chiquito, entonces no tiene que cargar uno mucha cosa. En cambio, llevarse uno el Quijote. Cabe en la tanga el Principito aquí. además, además uno llevarse uno el Quijote a sacarle los refranes que ya le sacó otro. Entonces no tiene sentido. Vos te imaginas, eso me pasó a mí, hermano. Qué vergüenza. No, pero eso, ve, yo, la técnica mía cuando digo una cosa que ya está, que ya existe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en estos días llamé a una persona del canal, a Juana Uribe, Uribe. y le dije, Sí. venga, Juana, ¿por qué no hacer una novela de esto y de esto y de esto y de esto? Una serie. Me dijo, ya la está haciendo tal Amazon, creo. Entonces, yo para no decir entonces yo lo que hago es decir, hombre, no estoy tan lejos de lo que está haciendo la gente, ve, no estoy tan equivocado, Estoy enganchado. Sí, en lugar de decir, que ya lo habían hecho, no, digo, voy por donde va la gente, vea, no estabas tan lejos. Si es una idea ya le había ocurrido a otro, pero no estabas tan lejos tampoco. Eso está bien. Bueno, El Principito, hermano, entonces vamos a hacer un recuento aquí para toda la gente que está. De todo el maíz fue una obra que mencionó este señor, sí. antioqueña. Los 5 libros son La María, de Jorge Isaacs, El Quijote, del Manco de Lepanto, No nacimos pa' semilla, de Alonso y su mochila, un saludo a Alonso Salazar, que podría ser un invitado bueno acá. El cuarto, La historia de la estupidez humana, de Pedro Volpes. Y el quinto, El Principito. Entonces ahí tienen para los que quieran leer de todo, y es en serio que tenés razón, sos ecléptico, lees, todos tienen como una vaina distinta. ¿Y qué estás leyendo hoy? Ahora, ve, acabo de leer un libro, ese sí que es ecléctico.
La vida secreta de los árboles. Me encanta. O sea, y ahora vamos a hacer una obra de los árboles. No voy a hacer la obra de los árboles, pero mis amigos, vos incluido, saben que yo soy marquetero, que hago carpintería, y Sí. en la pasada fiesta del libro yo vi ese libro y yo dije, no, pero por Dios, yo tengo que comprar este libro. Es además un bestseller mundial. El que lo escribió es un ingeniero forestal alemán y conoce mucho del tema y se ha convertido, digamos, en un bestseller. El tema parecía no interesarle a mucha gente, pero resulta que sí. Mauro me trajo el año pasado de España, Mauro, un amigo nuestro, don Choco Ramos, me trajo Las catadoras de Hitler, que me pareció maravilloso. Es un muy buen Sí, libro. sí. Sí. Sí, lo supe. Este autor joven, que se llama Jesús Carrasco, ganó un premio de literatura joven de Six Barral, ganó este premio en España y este libro es una locura, se llama Intemperie. Y Si alguien entonces, lo puede localizar. miren lo que es este man lee desde La vida secreta de los árboles hasta un libro de ficción, pasando por todo, porque además si quieren enmarcar sus cuadros y no tienen afán, Sí, Germán esto puede también aguantar 4 o 5 enmarca. años. Germán también enmarca. Le gusta todo lo que tiene que ver con la madera. Es una caja de sorpresa, un talento manual este man. Para todo, toca guitarra, tiple, en fin, músico. Hermano, gracias por estar acá. Gracias primero por ser mi amigo, por tu tiempo. Gracias por venirte a conversar en Venga Hablemos y no quedarte en tu en vivo allá solo. ¿Cómo te parece, hombre? No, qué vergüenza. No, lo que te vamos a gozar en el chat no tiene nombre. Y se quedó hablando. Si no fuera por la esposa que le fue a avisar a decirle. Con un cartelito, pero es que esto es decente. Un cartelito. Te está esperando. Bueno, además este hombre dirige el Teatrico. El Teatrico que es una empresa de producción artística. La pueden seguir en Instagram también. Síganlo en Instagram, Teatrico, Germán y Leo y Germán y Germán Carvajal. Síganlo, ahí lo pueden seguir, ahí encuentran talento, humor, en especial un trabajo que él hace vocal, musical con las palabras, que es brillante. En estos días hubo uno de la pandemia que me pareció encantador. Gracias, hermano, gracias por estar con nosotros, gracias aquí por estar en los libros de la vida. No, muchas gracias, hombre, a vos por dejarme llegar a tu casa, a tu gente, a tus amigos. Vos sos un amigo que quiero mucho, que admiro mucho además. Un saludo a toda la gente que se conectó, que me esperó mientras yo estaba por ahí. Tenemos muchos conectados. Ya estaba como... ¿Te acordás de esta foto del meme de... Así estaba, hermano. Estabas más perdido que la paella de esta semana. ¿A qué hora se echó el pollo? Yo les cuento, para cerrar una anécdota. Hicimos no porque yo no hice, pero yo participé en la llamada de una paella colectiva. Entonces un amigo, Marcel, iba explicándole a cada familia de amigos la paella y los conectamos por Zoom y toda la cosa. Entonces repetían y Germán al rato, por ejemplo, decían, y este es el momento de echar el pollo. Pasaban 20 minutos y Germán decía, ¿cuándo hay que echar el pollo? Mira, este es el momento de... Eso explica lo de los cuadros. No, pero qué buena. Y no me guardaron. Qué tristeza. No lo guardaron a cara de mí. Un abrazo para vos, para Carito, para toda la gente que estuvo aquí conectada, para los que me esperaron y perdieron un tiempo en la otra parte. Chao, hermano, te quiero mucho. Eso fue lo máximo. Hermano, un abrazo, gracias. Eso sí, me reí y era con ese desconsuelo. ¿Cuándo hay que ¿Cuándo hay que echar el pollo a esto, hombre? Bueno, a todos muchas gracias. Espero que les haya gustado nuestro invitado de hoy, Germán Carvajal, un tipo polifacético que tiene mucho talento, muchas sorpresas. Uno habla con él y es un tipo supremamente profundo, supremamente sensible, que le ha aportado, entre otras cosas, mucho al arte en Medellín y en Antioquia.
con su empresa, el Teatrico, en el fomento de la cultura colombiana. Así que gracias a todos. Este es un capítulo más de los libros de la vida de Venga Hablemos. Nos vemos en 8 días. Lean mucho, pasen bueno. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias pues. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.